Está bien, esto es un paseo en el auto. Para. ¿Dónde estamos? ¿23 de mayo? 23 de mayo. Quiero hablar un poco sobre el altamente, bien perfilado y tema discutido de ¿por qué la gente deja la iglesia? Estoy aquí viniendo de, veamos, creo que estoy en Orem, Utah. He estado aquí un par de días, revisando el lugar para el retiro de Teancum para hombres, en Rush Valley, Utah, y ayer estuve en el estudio todo el día. Realizando entrevistas, tuve entrevistas fantásticas, grandes diálogos, junto con otras actividades. Fue el cumpleaños de mi esposa, lo celebramos aquí. Celebramos con un hijo en Las Vegas, conduje desde Phoenix hasta aquí y luego tengo otra en Provo, así que pasamos tiempo con ella. Anoche. Siempre me gusta venir aquí y encontrar a personas conocidas. Cuando conozco, me junto con mucha gente. Y me doy cuenta de que estoy viniendo aquí más a menudo de lo que solía hacer debido a negocios y comunicación y el canal lo exige. Este episodio, por cierto, es presentado por el Retiro de Hombres Guerreros de Teancum. Se centra en la masculinidad centrada en el Evangelio. Es algo que se necesita desesperadamente. Hay muy poco mensaje positivo para los hombres. Esto está en un marco evangélico. Se trata de ser un mejor marido, un mejor padre, pero es algo inspirador y está basado en el Evangelio y las Escrituras. Será genial. Juego nocturno de captura la bandera en vehículos todoterreno y pesca. Grandes oradores. Chad Hymas, una de las 10 voces más inspiradoras del mundo, según el Wall Street Journal. Gail Pooley, quien ha estado en el podcast de Jordan Peterson. Y también enseña en la Academia Peterson sobre la abundancia. En verdad es superabundancia. Autor de bestsellers. Otro viaje fantástico, del 13 al 15 de agosto. Será genial. En Rush Valley, Utah. Si quieres saber más, visita el sitio web en quickmedia.com, cwickmedia.com, y ve a la parte superior a Guerreros. Para saber más y registrarte, ya estamos más de la mitad ocupados. Así que échale un vistazo y ve si es algo para ti. Yo adivinaría que sí. Es vital en un mundo donde la comunicación con los hombres es limitada. Casi todo mensaje positivo. Ahora mismo. Y eso sucede dentro y fuera de la iglesia. Me gustaría comentar sobre este tema, aunque he escuchado por qué la gente deja la iglesia durante años. Trabajo en ello desde un enfoque cultural con la iglesia. 8 o 9 años. Por eso frecuentemente uso este ejemplo, pero he estado al lado de las vías del tren, viendo el tren pasar y observando los cambios, la rapidez, la dirección, etcétera, etcétera. Y eso es importante porque he visto tantas respuestas sobre por qué la gente se aleja de la iglesia. Y tuve una excelente entrevista con Jeff Strong ayer, quien escribió el libro Torn. Esa entrevista saldrá pronto. Me gustó mucho eso. Hay cosas realmente buenas allí. Sin embargo, tengo algunas objeciones a lo que dice. Y esto es lo que pasa. Él entrevista o encuesta a santos de los últimos días. Si miras las cifras de los santos de los últimos días, sin restar valor a lo positivo. Y aunque pueda ser cínico, debemos ser conscientes de la realidad y lo que está ocurriendo. Tuvimos una gran conversión. El año de bautismo fue el año pasado. Creo que fueron alrededor de 385,000 en 2025. Increíble, ¿verdad? Creo que el año anterior fue como en 320, algo así. Así que ha ido aumentando. Pero los otros también han crecido. Religiones tradicionales en el cristianismo. En los Estados Unidos, ¿cierto? Tienes el catolicismo y la ortodoxia. El cristianismo, los luteranos y los episcopales y, ya sabes, esos más tradicionales, ya sabes, incluso los pentecostales más conservadores. Han aumentado mucho en 2025. Así que debemos observar eso y decir, hablamos de cómo el Señor está haciendo su magia, por así decirlo, con la iglesia. Quizás así es como se hace.
Pero debemos admitir que, al menos en los Estados Unidos, está sucediendo algo. En la cultura, que cambia. La importancia de la receptividad hacia el cristianismo. ¿Verdad? Creo que estaríamos ignorando la realidad si dijéramos lo contrario. En segundo lugar, en el otro extremo, aquí abajo, estamos perdiendo a la gente. He visto que esta tendencia aumenta, especialmente entre los millennials. Esa generación, la generación Z menos aún. Hay más personas dejando la iglesia. En el 40% vi una encuesta fiable en los 30 altos. Se realizan estudios, ¿verdad?, para los santos de los últimos días y otros alcanzan el 45% o más. La tasa de conversión o retención en los 2 primeros años en la iglesia, alrededor del 11% de los adultos son nuevos. Así que hay otro extremo aquí. Y tienes que decirte, bueno, ¿es eso algo particular de la iglesia? No. Todos los bautismos se pueden entender en un contexto cultural más amplio. También existen muchas personas que se van de sus iglesias en el cristianismo en los Estados Unidos. Así que algo está pasando más allá de ser específico para los santos de los últimos días. Y esa es mi mayor crítica hacia Jeff. ¿Por qué la gente vuelve? Bueno, esto es lo que dicen. ¿Cierto? Y él da las 4 razones principales que son la historia de la iglesia, que es muy interesante. Es interesante porque es Internet. La historia de la iglesia es 42%, lo recuerdo. Es el más grande. Un 42%. Después, temas sociales. Existen. Vaya, ahora lo olvidaré. Problemas sociales. Hay otros 2. Recordaré qué son. Hay otros 2. Y estos son los que las personas que han dejado la iglesia han señalado. Y luego hay otro, ¿verdad? Él da otro y puedes poner lo que es el otro. Pero el 42% es la historia. Y si tomas esa encuesta, la misma encuesta, de esas preguntas, 5 preguntas, 4 temas y otro. Y en lugar de poner historia de la iglesia, que es el mayor asunto, entre los santos de los últimos días, indicas el mayor problema en la iglesia de los bautistas, los metodistas, los episcopales, etc. Pon su mayor problema, lo que sea. Y va a ser muy similar. Será similar. Así que cuando miramos esto y decimos, oh, la historia de la iglesia es el mayor problema porque hay algo subyacente, que es las redes sociales y la Internet. Eso es un asunto más grande. Hay un cambio cultural que estamos viviendo ahora, donde las personas se están deconstruyendo. Has visto esto en línea, especialmente en el ámbito que llamaremos cristianismo. Círculos donde las personas entran y están deconstruyendo su fe. Es una elección de palabras muy interesante porque proviene de un término posmoderno. Deconstrucción, ¿verdad? Volviendo a Jacques Derrida. Y eso es importante entender, porque esa palabra y el posmodernismo permean los Estados Unidos hoy. Y lo agregas a otro fenómeno social de la teoría crítica, en el que la academia ha sido sumergida y nunca ha salido. Están inmersos en la teoría crítica y el posmodernismo. Obtienes un cambio cultural. Los medios no son clave. Mover y sacudir de nuestra cultura. No lo son, antes lo eran. Solían serlo hace tiempo. Pero diría que desde los 70s y 80s es cuando el posmodernismo realmente entró en la academia. Después de 2 o 3 décadas, la teoría crítica empezó a crecer significativamente. Kimberly Crenshaw escribió sobre la teoría crítica de la raza en 1989 y 2 años después desarrolló el concepto de interseccionalidad en 1991. Quizás sea 89 en ella. Y sabes, la academia se aferra a esto. Ellos son metidos en la teoría crítica y el posmodernismo.
Y son ellos quienes mueven la aguja culturalmente. Y están aislados. Están en su propio silo. Y sin embargo su impacto es grande. Y los medios, dado que muchas personas estudian en la universidad. Y podemos decir que eso es genial. La Iglesia enseña que todos necesitamos más educación y todos queremos ser lo más educados posible. Eso es verdad. Pero, ¿a qué precio? Necesitamos tener eso en cuenta. Espero que eso sea un poco para lo que es Pathway de alguna manera. Es alejarse de esas filosofías de los hombres que son tan pervasivas en toda la academia. Pero eso es la academia la que mueve la aguja con los medios y luego los medios con la gente, e incluyo las redes sociales y todo lo demás. Por tanto, la deconstrucción de los santos de los últimos días está en marcha. Es un cambio cultural para criticar como en la teoría crítica. Y criticar. La palabra crítica no se trata de pensamiento crítico. Eso es análisis. Eso no es lo que es. En la academia, la crítica. Y hasta volviendo hasta decir Kant, el filósofo Kant, donde surge este lenguaje. La crítica en alemán no se trata de análisis, se trata de derribar. Eso es lo que significa derribar. Y normalmente no hay una buena solución a menos que sea el neomarxismo o algún estado socialista dirigido. Opción. Así que eso es lo que hacen los santos de los últimos días. Hacen lo mismo, deconstruyen, critican su religión. Y así ves esto en el círculo social o en nuestra sociedad hoy donde la desconfianza en instituciones alcanza tope. Porque, y otra vez, creo que es la tecnología. La tecnología ha sido el impulsor de casi todo, incluso al entrar. Y lo que hace es suavizar el suelo. Enriquece el suelo para estas filosofías humanas. Y en cuanto a la naturaleza humana, la tendencia humana a aferrarse a filosofías. Por ejemplo, ¿sabes? Deshacer la familia. Todo lo que tenía que ver con deshacer la familia o género o identidad. Eso es, impulsado de muchas formas por la transición, ¿cierto? Por ejemplo, o la píldora. No pienso que exista algo tecnológico hasta que quizás el Internet lo demuestre con firmeza. O puede que la IA, la nueva generación de computación, ¿no? Quizás la IA demuestre que ha sido tan fuerte como la píldora, pero no creo que haya un avance tecnológico, lo digo entre comillas, que haya cambiado más el mundo. Y no me refiero a corto plazo, quiero decir, dividir la familia. Y deshacer, por así decirlo, el orden de Dios, que podríamos observar en el jardín de Edén, por ejemplo. Así que estas tecnologías y lo que tenemos con el Internet facilitan que estas filosofías humanas se ajusten a la persona, por conveniencia, por facilidad, y queremos un mejor estilo de vida. Y esta tecnología parece ayudar a formar un suelo fértil para estas cuestiones. Y luego el Internet, por supuesto, y las redes sociales facilitan que estas ideas se compartan a otros muy fácilmente. Y en un nivel superficial algunos parecen grandiosos, se ven muy bien, ocurre mucho aquí en Utah. Grandes cantidades de personas que se aferran a este posmodernismo y teoría crítica, y la zanahoria de la empatía sin límites. Sabes, frente a ellos, y dejando la verdad y la justicia, y el orden detrás de ellos, y solo liberando la empatía totalmente. Eso es muy común aquí, está sucediendo en todas partes, pero por alguna razón, no sé si eso es de alguna manera la Iglesia ha creado, tú sabes, no de manera maliciosa, claro, pero genera un espacio para, por esa empatía, ser promovido. De un modo que al principio podría parecer buena, pero no lo es. Y está mal colocado, ¿cierto? Se mueve a los lugares equivocados. Y tal vez eso es porque queremos ser buenas personas, ¿verdad? Queremos ser amables. Y hay una cultura de amabilidad en la Iglesia. Y diré desafortunadamente,
Desgraciadamente, buscamos avanzar con verdad y orden, creando y moviéndonos juntos. La compasión y el juicio deben coexistir siempre juntos, ¿verdad? Ambos son fundamentales. Deben trabajar en conjunto. No uno, no solo misericordia. No solo, tú sabes. Jesús, por ejemplo, siempre se ha afirmado que está lleno de verdad y gracia. Así que debes tener los dos. Tienes que tener la verdad. Así que la gente sale de la iglesia y esta deconstrucción, me fui un poco por las ramas aquí. Y esta deconstrucción no se trata solo de los santos de los últimos días. Y también los críticos de la iglesia que entran y dicen, vean la historia de la iglesia, y miren a José Smith, o la poligamia, o Fanny Alsher, o lo que sea, lo que sea. Nuestros números son similares a los números del resto del cristianismo. Así que no están observando en el lugar correcto. ¿Cierto? No están mirando en el lugar correcto. Hay cuestiones que subyacen a todo esto. Y si la historia de la iglesia es el mayor problema para la iglesia, y la gente dice que por eso se van, cualquiera que sea el problema más grande en las otras denominaciones que deben de construir o criticar sobre su denominación, ya sea política, doctrina, historia, lo que sea, lo pones en el marco de la iglesia, de nuestra historia de la iglesia, y obtendrás un resultado muy similar. Ahora somos un poco mejores. Estamos un poco mejor en la retención que la mayoría, si no todos, los cristianos. Somos más eficaces en crecimiento que la mayoría de los cristianos. Solíamos estar en la cima de esa lista. Destacamos en diversas áreas como el estudio, la comprensión del Evangelio y de las Escrituras. Hicimos un excelente trabajo, superior a los demás. Trabajos fenomenales con estas cosas, y esas cosas están funcionando muy bien. Pero la cultura, los problemas de fondo de la cultura son de lo que deberíamos hablar, y de lo que deberíamos alertar nuestros hijos y nietos sobre estos temas culturales y contrastando esos problemas culturales de cualquier cosa que se oponga a la familia, de cualquier cosa que se oponga a el camino de salvación y el pacto. Me dijeron que ahora se llama el camino del Evangelio. Veremos si eso acaba de cambiar. Con el presidente Oaks. Pero ahí es donde necesitamos enfocarnos. Ese es el asunto. Y ahí es donde deberíamos estar dando advertencias a otros santos de los últimos días y de verdad a todos, el mundo, sobre todo en el oeste, acerca de estos culturales, movimientos y filosofías que están usurpando la sociedad occidental y el cristianismo en su conjunto. Así que esa es la objeción que tendría sobre toda esta charla. Se enfoca mucho en la iglesia. Observa, es crucial comprender lo que es pertinente para nosotros. Los problemas están aquí, en el fondo. Son temas culturales que debemos discutir. Las ideas de los hombres. Cambios en posmodernismo y teoría crítica. Cambiado. Nuestra forma de ver las cosas, las instituciones y nuestra confianza. Con la autoridad. Y luego, ¿cómo hemos reaccionado a esas cosas? Porque ahora tienes, por supuesto, la derecha. Me refiero a estas cuestiones en la izquierda. La derecha siempre reacciona, porque buscan más un statu quo. Debes tener ambos. Tienes que poder avanzar en la sociedad y crear con el tiempo. No puedes ser estático. Debes crear. Y eso, en mi opinión, es la función de la izquierda. Es más sobre, observa, adentrarse un poco en este caos. Debemos ser creativos y aprender a adaptarnos a ciertas situaciones. Pero, ¿dónde se descontrola? Es donde pierden los principios fundamentales del Evangelio, donde aceptan el liberalismo, de otras áreas necesarias para crear a través del tiempo. Para que esa misma cosa sea, para cuestionar y deconstruir verdades clave como el sacrificio de Jesucristo, la identidad y naturaleza de Dios, la identidad y esencia de la humanidad, el pacto, verdad y misericordia. Eso es lo que pasa ahora.
Estamos perdiendo eso. Doctrinas clave que se transforman en otra cosa. Esto es lo que el posmodernismo ha hecho. Eso es lo que se necesita. Derrida, un posmodernista francés. No es un buen tipo. Estos no son buenos tipos. Jacques Derrida, Michel Foucault, Fichte, todos estos. Observa sus vidas. Foucault es el más mencionado académico en toda la academia en los Estados Unidos. Y este individuo es, y eso es otro podcast, ya he mencionado esto antes. Pero Jacques Derrida dejó UCI, UC Irvine, la UC Irvine. Y ahí es donde estuvo al final de su vida. Y fue entrevistado, creo que fue en los 2000. Falleció poco después de esto. Y le preguntaron, es uno de los padres del posmodernismo, que básicamente crea una verdad relativa. No hay verdad objetiva y todo se trata de poder. Es muy similar a la teoría crítica. Es solo una variación en mi mente. A pesar de que se oponen entre sí o dicen que se oponen, tienen el mismo objetivo. Y él menciona, toda mi vida ha sido dedicada a las palabras que empleó. Fue porque no he mencionado esto en un tiempo. Básicamente era para cambiar un idioma. Darle la vuelta, básicamente es lo que dijo. Por lo tanto, tomar palabras y modificarlas en algo nuevo. Como el docente de ASU que visitó Bayview y les comentó a todos cuando leyeron el Injusticia, que relaciona el pecado, ahora lean Injusticia. Que es una excelente encapsulación del posmodernismo. Se trata de la distinción de clases, y no se trata del Salvador y tu salvación personal. Y eso es lo que estamos haciendo. Esos son problemas que subyacen a todos estos temas y por qué la gente está dejando la iglesia. Y necesitamos abordar eso mejor. Necesito hacerlo mejor. Solía enfocarme mucho más en esto. Pero debemos hacerlo mejor. Necesitamos una iglesia, pienso, ¿saben? Debemos hablar de estos temas mucho más, sobre todo en línea donde realmente se pueden debatir. ¿Cuál es el problema fundamental aquí? Porque no todo está bien en Sion. Queremos que lo esté, y nos emocionamos, ¿saben? Por el progreso de la iglesia. Y yo también, por supuesto, y eso es natural, y deberíamos. Deberíamos emocionarnos por las cosas. Hoy voy al centro de visitantes en Salt Lake. Eso es emocionante. Estoy emocionado por ver esto y lo que hacen. Y el programa misionero es impresionante. Mira lo que hacen ahora, todos estos bautismos. Y lo que está pasando, hay un cambio en Europa, donde la gente se bautiza como nunca antes. Son cosas emocionantes. Pero esos problemas deben ser atendidos. Y esos son el verdadero problema. Los motivos psicológicos y filosóficos detrás del abandono de la iglesia. Y necesitamos tratar eso mucho mejor. Gracias por oír.